Seguimos aquí en 678 con nuestro invitado Marcelo Saín y ahora vamos a este informe que nos cuenta cómo la Nación reconoce que la denuncia de Nisman fue fallida en la Nación, ¿eh? Vamos a verlo. Lo que se pretende tapar. La fallida denuncia de Nisman. Hasta la Nación de ayer debió reconocerlo. Según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito. Dicen que de las escuchas no se desprende la búsqueda de la impunidad de los imputados. Y no hablan los funcionarios acusados. Es un relato verosímil y hasta bien escrito. Pero para el mundo del derecho la prosa no es todo. Las 290 páginas que escribió el fiscal Alberto Nisman podría encontrar varios escollos a la hora de transitar el duro camino de la prueba ante un juez federal. Al menos esa es la opinión de varios abogados penalistas, 2 jueces entre ellos, consultados por la Nación. Para que la Nación diga que juristas, y los conozco a los juristas que cita, que son muy serios y no son kirchneristas los juristas que cita la Nación, digan que le costará probar el delito a los que sigan la denuncia de Nisman, te está hablando de que todo ha girado en el aire, todo ha girado en el aire. La denuncia por encubrimiento, que quien haya leído las 300 páginas sabe, ¿sí? Cuando la hizo por primera vez acá dijimos, esperemos a ver qué hay. Bueno, después de haber leído las 300 páginas, no había mucho. Se queda muy corta la denuncia porque le faltan pruebas. No hay una escucha en donde esté Larroque, donde esté Timerman. Se lo iban, la verdad, se lo iban a comer el lunes ese. Iba se lo iban complicado. a comer. No iba a poder incomodar a nadie. En el punto de vista, a ver, ¿encubrieron? Judicial, ninguno. Nada. No podés denunciar a la Presidenta de la Nación sin nada. Realmente para acusar a la Presidenta no tenía nada. La denuncia es inconsistente. Y El País de España tuvo que expresarse en una nota en la misma sintonía, en El País de España del día jueves. La publicación de la denuncia no aporta novedades. Primero, lo que está denunciando no es delito. Segundo, evidentemente que interrumpe un viaje de una manera muy rara para venir a hacer eso en un determinado momento. No es cierto que eso lo hubiese determinado la posibilidad de que lo removiesen del cargo, porque él como ciudadano, si tenía noticia de un delito y como funcionario, tiene la obligación de denunciarlo igual aunque no esté en el cargo. Yo creo en la buena fe del doctor Nisman y creo que le hicieron armar una cosa, lo convencieron de algo. No es la primera desviación que se produce en la causa AMIA como resultado de que le hacen la cabeza a algún funcionario judicial, etc. Hay algo que es imposible de entender. Hechos que hacía, de los que se tenía conocimiento, conversaciones, grabaciones, de las que se tenía noticia, de 2 años de antigüedad, en algunos casos más, y que por lo menos 1 año antes estaban en posesión del fiscal sin que se incorporase ningún otro tipo de prueba, etcétera, fueron puestos de manifiesto, fueron denunciados, se suministró la noticia criminis, en el momento menos pensado, en el medio de una feria judicial, la interrupción del viaje, la concurrencia, la presentación abrupta, la denuncia ha tenido un fin político más que judicial o que jurídico estrictamente hablando. Dice Carlos, evidentemente la pluma no es jurídica, Lo es ni jurídico. las citas No, son jurídicas. Claro, no. Que lo escribió quién sabe quién, o se lo dictaron, o claro, esa es la parte de los datos Es casi de un la ensayo. Si investigación. ustedes ven, hasta las 3/4 partes de ese escrito es un ensayo. Es un borrador. Con citas de periodistas, de diarios, de cable, de... En Infonews, el diario israelí Haaretz calificó el crimen como una venganza contra Cristina. Un periodista del diario israelí escribió una columna donde afirma que se trata de una venganza de las fuerzas oscuras. Dice el editorialista que es porque el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, esposo de su sucesora Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es una tentativa de golpe de Estado, de alguna manera, una tentativa seria de desestabilización, no es nueva. Tirar un muerto no es nada nuevo. Pese a que la fiscal pidió la semana pasada colaboración en cuanto a data refiere, Bullrich recién ayer salió a decir esto. Solicito a todos los medios, los que tengan documentación, los que hayan recibido noticias del doctor Nisman, los que hayan tenido conversaciones con el doctor Nisman la semana previa al día del deceso, que vengan, se presenten en la Fiscalía y colaboren conmigo. Yo necesito saber quién es quién en este momento acá.
Bueno, él en ese momento que estábamos en la Fiscalía junto con Laura Alonso, nos contó que había estado amenazado y que lo que más lo había compungido, lo que más le había dolido, es una de las escuchas telefónicas que decía que un agente de los servicios secretos argentinos había pasado información sobre él y su familia a uno de los imputados de la causa, que eso para él había sido una flecha en su corazón, porque no podía creer que un fiscal argentino estuviese de alguna manera siendo traicionado. Aníbal, ¿cómo le va? Buen día. Estas declaraciones de la diputada Patricia Bullrich. Las expresiones de la diputada Bullrich tienen dos puntas que hay que analizarlas detenidamente y con mucho criterio. Sí. La primera es que ella dice que Nisman le dijo que hay un servicio de inteligencia que lo traicionó. Sí. ¿Quién es ese señor? Ese señor es Etiuso. Ella dice que tiene un servicio de inteligencia que lo traicionó. ¿Por qué no la puso mejor amigo para que su mejor amigo lo ponga en caja? Porque era director de la Secretaría de Inteligencia. Si no tiene forma de ponerlo en caja al que lo traicionó, el que lo traicionó es Etiuso. Ahora, segundo punto, y esta es una denuncia pública que hago en este momento. Patricia Bullrich es presidenta de la Comisión de Legislación General y como funcionaria pública tiene la obligación de hacer la denuncia penal. ¿Por qué no hizo la denuncia penal de semejante expresión que le dijo al fiscal Nisman? Y si hubiese hecho la denuncia penal por la falta de los deberes de funcionario público que ella está expresando y denunciando ahora ante la Fiscalía, probablemente el fiscal estaría vivo. Bien, a ver, Saín, bueno, esto último que dice Aníbal Fernández es terrible, ¿no? Me parece que es claro, creo que es una de las personas que más claro tiene la complejidad de este proceso. Yo igual quiero quedarme, Barragán, con el mensaje de la presidenta ayer de una respuesta institucional. Y si bien es cierto que la crisis de Nisman y el deceso violento de él se inscribe dentro del marco de esta puja política que nosotros hemos abordado en el programa, me da la impresión a mí de que la respuesta institucional de la presidenta va más allá de esta coyuntura y nos está invitando a toda la dirigencia política y a todos los legisladores a pensar seriamente una revisión institucional de las estructuras de inteligencia. Señalo esto porque me parece que esto va más allá de la coyuntura de este gobierno. El 16 de diciembre de este año, el 11, perdón, de diciembre de este año no va a estar más la presidenta Cristina Fernández al frente del país. No está pensando esta reforma en función de perpetuarse en el poder a partir de un director de una agencia de inteligencia. Quien piense eso no tiene capacidad como para entender que es muy difícil lo que pueda hacer al respecto un director de una eventual agencia. Está proponiendo a los argentinos la desarticulación de este bastión autoritario y la reconfiguración de un sistema de inteligencia para adecuarlo a lo que es la seguridad pública y la defensa democrática. Yo digo, eso me parece que es lo que vale hoy a partir del anuncio de ayer y creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para ir construyendo consenso. Y yo invito a la oposición a que reflexione seriamente esto, porque aún en esta vorágine de campaña electoral, aún en la miseria de muchos dirigentes políticos, tenemos que hacer un esfuerzo por entender de que debemos reformular el sistema de inteligencia en nuestro país. Porque si birlamos la posibilidad de este debate, lo que estamos haciendo es perpetuar el status quo actual. Y este status quo se va a comer un pedazo de la política. No del Frente para la Victoria, sino de todos los actores políticos democráticos. Entonces yo lo que invito es a la reflexión de la dirigencia política para sentarnos seriamente entre oficialistas y opositores y tratar de acordar seriamente, porque lo que tenemos que rescatar es la política. Lo dijo muy bien Edgardo, pero también lo dijo Moró. Esto es un dilema entre democracia y factores ocultos, mafias. Bueno, cuando decimos democracia decimos el conjunto de la clase política argentina. Yo creo que no le hace un favor craso al futuro gobernante de nuestro país este estado de situación institucional, aunque pueda sacar rédito en alguna coyuntura. La verdad es que cuando la política y los gobernantes confiaron en comisarios, en generales o en servicios de inteligencia, la cosa a la corta o a la larga terminó mal. A ver, Dante. Sí, estaba pensando que la primera cuestión que pienso es si se va a llegar a la verdad.
eso no lo sé. Y en relación a eso, creo que ayer fue en el programa de Doman que alguien intervenía y que ya estaba haciendo cálculos sobre los votos. ¿A quién favorece esto? Si se llevan los votos para ahí, ¿no? Entonces digo, una cuestión es si se va a saber la verdad. Pero independientemente de eso, aún si se supiese, digo, hay otra pregunta que es, en todo caso, digamos, si esa verdad puede incidir en la opinión pública. Lo digo de otra manera. A ver, el que es opositor al gobierno, ¿hay alguna verdad que pueda hacerle cambiar de opinión? ¿Sí? Y al inverso también, es decir, en esto que siempre se ha hablado 1000 veces de la división de la sociedad, etcétera, pero digo, son esos casos, me parece, a su vez, donde ya hay, digamos, el prejuicio ya ha tomado posición y ya las cosas están saldadas, independientemente de lo que finalmente suceda, si se mató, si no se mató, quién lo indujo, quién no lo indujo. No, digo, digo, después va a estar la cuestión, a ver, yo diría... ¿Querés decir, perdón? ¿Estás sí. queriendo decir, estoy tratando de... Yo sé que vos me interpretás. Que lo que pueda pasar en las elecciones no depende de esto que está ocurriendo. No, pero digo que la verdad del asunto en realidad va a ser independiente finalmente de la incidencia en la opinión pública. O en todo caso lo veo como un problema eso, ¿sí? Porque, a ver, también... apuntando al sentido común, al cual creo que a todos los que estamos acá no nos gusta apuntar, pero los mismos diarios que están diciendo que la denuncia no tiene fundamentos son los diarios que apuntan a que el que lo mató fue el gobierno. Desde el más básico sentido común, si la denuncia no tiene fundamentos, ¿por qué el gobierno estaría interesado en matar a este pobre tipo? Digamos, ¿no? Pero hay... hay una anomalía. Yo desde que estoy en el programa es quizás una de las primeras veces que en forma tan aguda uno de los dos diarios que cocinan, fabrican toda la escena política desestabilizadora produce este tipo de declaraciones. Es un caso muy particular. Sí, y lo digo en relación a la verdad. Lo digo en relación a la verdad porque yo creo que en los últimos días ha habido un avance fuertísimo en dirección a la verdad sobre la denuncia de Nisman. La verdad sobre la muerte de Nisman seguramente va a ser mucho más compleja y quizás nunca nos sintamos seguros de saber la verdad. Pero la verdad sobre la patraña que ejecutó Nisman y elaboró a alguien que no es Nisman, como todo lo indica, en eso pocas veces en este momento, en esta etapa de tanto conflicto interpretativo, donde unos dicen una cosa y los otros dicen la contraria, La Nación dice que los principales juristas de la Argentina dicen que esa denuncia no tiene sentido. Eso me parece que es muy importante. Eso. Ahora, permíteme una cosita, porque a mí lo que me impresiona son las declaraciones tan destempladas de algunos dirigentes de la oposición. Si de verdad leemos lo que pasó, todavía como un rompecabezas inconexo, como un intento de desestabilización, o de golpe directamente, como dijo ayer Zaffaroni, yo creo que también se puede leer esta oposición tan rara de estos dirigentes políticos a que se cambie y a que se disuelva la Secretaría de Inteligencia como atrás de esa posición, creo que tenemos derecho de pensar que es porque ellos la están usando. ¿La quieren usar? Sí. ¿O les gusta ser usados? Sí, el tema de la verdad que estábamos pensando si la resolución del tema investigativo, yo coincido en lo que dice Palma, en que uno se aferra a sus creencias y escucha aquella noticia que le viene bien a su prejuicio y a su pensamiento. Y si uno es necio, no sabe que es necio. La mayoría de las personas creemos que somos inteligentes, y sagaces y perpicaces. Y este tipo de casos, digamos, enigmáticos, para llamarle de algún modo, generan en las personas esta idea de que, y los periodistas son personas. Los periodistas son personas y obran como están, digamos, accionando con su pensamiento, con su curiosidad, millones de personas. El discurso de ayer de la presidencia, que vos acabás de elogiar y explicar de una manera... Ella en su, vamos a llamarle, en su morosidad discursiva, que incluso se atrevió a decir, sé que esto puede ser aburrido, porque daba detalles, estaba poniendo un razonamiento, voy a decirlo, cartesiano, racional, a toda esta madeja y entretejido de la patraña, como decía Moca.
La pregunta es si el razonamiento que tenemos los seres humanos sirve para entender este caso. Y a mí siempre me queda esta idea, generalmente cuando alguien muere de una manera, digamos, violenta, uno tiene la idea, y no hay que hablar cuando el hombre está muerto. Cuando alguien está muerto no hay que hablar mal de él, esa sería la visión ética doméstica, ¿no es cierto? Si está muerto, yo ya no puedo hablar de él. Pero ocurre, primero, que es un muerto público. Segundo, que hay argumentaciones que están probando que que transgredió su trabajo de fiscal. Y termino diciendo esto: cuando Zaffaroni dice que le hacen la cabeza a algunos fiscales o jueces, estos operadores internacionales o binacionales o lo que fuere, y que podía haber pecado, si querés, de ingenuidad y no de sagacidad, de malicia o de actitud conspirativa, la pregunta que te queda a cada uno es: ¿pecó de ingenuidad? ¿Pecó de ambición? ¿Pecó de opositor? ¿O pecó de conspiración? Eso es lo que... ¿Saín qué dice? Hizo lo que le mandaron. Él tenía compromisos con una estructura de inteligencia donde no era el líder de esa estructura de inteligencia, era un empleado más. Yo tengo su interpretación y no estoy haciendo una crítica a la persona de Nisman, no tengo ninguna referencia acerca de la persona de Nisman. Nunca me gustó como fiscal y nunca me gustó cómo llevó la investigación del atentado terrorista más dramático, terrible que tuvo la Argentina. Y yo quiero el esclarecimiento. Y interpreto que toda la actividad que él hizo, a título de la CIA, a título de la política exterior norteamericana, a título de este grupo de inteligencia que era la oficina local de la CIA, hizo todo lo posible para que no se llegara a la verdad, porque convenía la pista iraní. Independientemente de la consistencia de esa pista, se impidió investigar otras pistas que eran sólidas y que eran bien sólidas en aquel momento. A mí esas cosas no me gustan y creo que la reforma que está proponiendo la presidenta, entre otras cosas, es que la Argentina tenga soberanía en las políticas de inteligencia, de seguridad y de defensa nacional. Basta del padrinazgo espurio de estas potencias a las que la política le fue indiferente y dejó que esto sea un juego, digamos, de diplomacia subterránea y paralela de estos organismos. Pasa también con Fuerzas Armadas, pasa también a veces con policías. La política debe conducir las policías, las Fuerzas Armadas y las estructuras de inteligencia. Este es el desafío más importante, inclusive más allá de la reforma que nos está proponiendo la presidenta Cristina Fernández. Yo igual me siento muy consustanciado con la propuesta de ayer y esperemos que sea acompañado por lo menos por la gente más sana políticamente de la oposición. Hacemos un corte y después, Cintia, te debo. Ya venimos, pequeño corte.